Muy buenas a todos, aquí os estoy hablando, soy el Mascarilla. Voy a ver si pongo uno rapidito sobre conceptos básicos. Vamos a ver, esto se puede leer en el libro de Gustavo Bueno, El animal divino creo que era. En el animal divino, donde está como introducción para poder saber de qué se va a hablar, para poder entender el concepto original. Bueno, hoy voy a hablaros sobre la distinción que hay entre la filosofía de la religión y lo que sería un poco la doctrina del cristianismo. ¿Qué diferencia hay entre un concepto y el otro? Así que, bueno, vamos a ver, porque, bueno, vamos a ir poquito a poco. Vamos a ver si me centro yo también un poco aquí. Bien, tenemos dos ideas diferentes de cómo abordar el tema del cristianismo y de la filosofía. Voy a quitar esto y lo voy a poner así. Luego lo voy a tener que parar. Bueno, el cristianismo suele confundir, expresamente los cristianos suelen confundir, intentar mezclar ¿qué es la filosofía? ¿Cuál sería la verdadera filosofía de la religión? ¿Y en qué consistiría la filosofía académica, la que marcaría la propia cristiandad? Suelen mezclar ambos conceptos. Por ejemplo, los materialistas, cuando hablan de religión, le suelen dar un carácter sociológico o un carácter psicológico. Que esto es un poco como intentar explicar la religión, darle una doctrina académica, pero desde un punto de vista objetivo, como científico. De la misma manera, los religiosos también se centran en una filosofía muy académica. Buscan teorizar dentro de su propia filología, de su propia cultura, desarrollar los términos. Pero eso no es verdadera filosofía. Si de repente me da a mí por hablar, por ejemplo, de cómo distinguir a una religión que posee un mito genuino, una religión verdadera de una religión que no es verdadera, ahí yo no estoy hablando de la verdadera filosofía de la religión, porque la verdadera filosofía de la religión proviene de la propia historia de la religión. Es un concepto que está más que estudiado, lo tenemos en Prock, lo tenemos en Müller, lo tenemos en Gustavo Bueno, cuando nos dice o nos menciona aproximadamente que al final lo que va a marcar la religión es el estudio del rito, cómo el rito permanece y se va adulterando con el tiempo mediante el olvido de algunos aspectos. ¿Qué es lo que provocó el rito? Es decir, ¿qué es lo que realmente distingue una religión de otra? Pues son sus ritos. Podemos decir que una postura religiosa no porque exista una creencia. Esa es la propaganda cristiana y religiosa, es en donde se suele centrar. No, lo que va a distinguir una creencia de otra, de si es religiosa o no, se encuentra en el propio rito. Si existe un rito, es decir, si existe una conexión de lo espiritual con lo material. Por ejemplo, Aristóteles no era religioso. Aristóteles no podemos decir que fuera religioso porque él no incorporaba ritos. El dios de Aristóteles no era un dios al que adorar. Podríamos decir, los que defienden el universo inteligente no tienen por qué ser religiosos, porque no defienden un rito, no necesariamente tienen que defender un rito por el cual considerar que el universo es inteligente. Otra cosa es el concepto de inteligencia. ¿Qué se entiende por inteligencia? Tendrán que aclararlo, claro, eso está ahí. Hay ateos que se quedan en la posición de decir que el diseño no solo es sencillo de explicar causalmente por medios materiales, sino que además
es nada inteligente, es como si de haber sido creado, habría sido creado por un tonto, una cosa así. Eso mismo lo sostenía Dawkins y Hawkins, que riman los dos. Es una postura un tanto peculiar, aunque luego, en ocasiones, dependiendo de cuál sea el contexto de la pregunta, te pueden afirmar cosas. Bueno, una cosa es el principio del universo, otra cosa es el principio de la evolución de las especies, etc. Pero no me quiero prolongar, solamente quería hacer una distinción. Una cosa son las teorías, por ejemplo la teoría de la religión, que está dentro de la propia religión, de un estudio de un estudio constructivo, de un estudio de lo explícito. Y otra cosa diferente es lo que queda inherente, lo que queda más allá de tales estudios. Cada estudio que queramos hacer sobre la religión, el punto de vista religioso, su sociología, su psicología, todo eso al final necesita una filosofía que lo une, un cierre categorial. Y ese cierre categorial es la verdadera filosofía de la religión, o no sé, no creo que tenga tantas notas, la verdad. Es la capacidad que se tiene, digamos, para poder asegurarse de que los conocimientos que se tienen sobre la materia ya abordan toda la problemática al completo. Entonces, cuando una persona se pone a decirte, sí, yo sé de dónde viene la idea de Dios. Entonces la pregunta que habría que hacerse es, ¿en qué términos me está hablando? ¿Dentro de la teoría cristiana? ¿O se está evadiendo de la teoría cristiana hacia la verdadera filosofía de la religión? ¿Nos está ofreciendo un punto de vista completamente amplio sobre la idea de Dios? ¿O está más bien dándome la propaganda que proviene de su enfoque? Porque muchas de estas áreas de conocimiento no son más que tóxicas. En fin, enfoques incorrectos. Porque que existe un área de conocimiento, una teoría, eso no quiere decir que esté fundada, que esté basada en la realidad. Puede existir una filosofía de la religión, como puede existir una filosofía de la estafa, una teoría de la estafa y cosas por el estilo. También puede ser una teoría sobre la verdad misma. Entonces, que exista esta distinción no significa que exista que defiendan la verdad. Porque puede ser interesante distinguir cuando una religión está compuesta por personas que creen, como por ejemplo el cristianismo, de una religión compuesta por personas en las que no creen, como por ejemplo el pastafarismo, que tiene la misma complejidad que el cristianismo, pero le falta algunos enlaces objetivos que podemos localizar para poder decir que no es una religión. Entonces, ese estudio de esos enlaces forma parte de la teoría de la religión, la teoría de la verdadera religión, o teoría de la filosofía verdadera de la religión, que ya no es verdadera filosofía, ya no es filosofía mundana, como decía Bueno, ya sería una filosofía, es decir, cuando hablamos de técnicas muy específicas y objetivas que construyen en positivo, entonces estamos hablando de cosas muy concretas. Bueno, esto que simplemente quería decirlo para que lo tengáis en presente. Hasta otra.